Pues bien, vamos a implementar ahora el autoincrementable ID para nuestras tablas en la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues en nuestro paquete app vamos a crear una clase Java. La vamos a llamar myApplication. Y aquí en myApplication la vamos a extender de application, que venga del paquete Android App, ¿vale? No hay otro, pero bueno, que tengamos eso claro. Y esta clase tiene un método para sobreescribir llamado onCreate. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que aquí es donde, en esta aplicación, es donde nosotros podríamos configurar temas de configuración. Aquí es donde podríamos escribir cosas de configuración que necesitemos globalmente en nuestra aplicación. De tal manera que esta clase siempre será ejecutada antes del main activity. ¿Cuál es nuestro main activity ahora mismo? Pues nuestro main activity, si nos vamos al manifest, nos vamos a dar cuenta que como tenemos este intel filter aquí, nuestro main activity es el activity board, ¿vale? Entonces antes de que se lance nuestro board activity, esto va a ser lanzado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí lo que vamos a hacer es crear eso, vamos a leer de la base de datos cuál es el máximo por cada tabla, cuál es el máximo, el valor de ID que tenemos. ¿Para qué nos sirve eso? Si la base de datos está en blanca, la tabla de la base de datos está en blanca, pues vamos a tener un ID 0. Pero si esa tabla tiene registros donde tenemos un ID 4, un ID 7, un ID 9, porque otros elementos intermedios pueden haber sido borrados y no se va a volver a usar ese ID. Podemos tener un 13, un 17 y un 43, pues si vamos a crear un nuevo objeto en esa tabla, un nuevo registro en esa tabla de la base de datos, pues no queremos usar ni IDs que estén ya usados para que nos salte una excepción, ni queremos usar tampoco los primeros, queremos usar, ¿cuál es el último? El 43, ese es el más alto, ¿verdad? Sí, pues el 43, pues el siguiente que vamos a usar va a ser el 44, el 45 y así sucesivamente. Pues bien, esto iría aquí, antes de que nuestra aplicación se ejecute y antes de que tengamos opción de crear un nuevo registro o de crear un nuevo registro en nuestra base de datos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Public, static, lo vamos a hacer público y estático. Y tenemos un tipo que es atomic integer. Lo podríamos hacer realmente como entero y podríamos nosotros crear un método para este entero para que subiese uno automáticamente. Pero este atomic integer, lo importante y lo curioso que tiene es que tiene un método ya implementado que es get, dame el valor que tiene y lo incrementa en 1. Pues vamos a crear para el board ID new atomic integer. Y después esto lo vamos a crear también para el node ID, para tantas tablas como tengamos en nuestra base de datos. Ahí lo tenemos los dos. Estupendo. Pues ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos un método primero, antes de entrar en el onCreate, que va a ser de la siguiente forma. Lo voy a escribir y lo vamos viendo. Voy a escribir esta línea, solamente lo que es la firma del método. Y lo explicamos. No voy a escribir la lógica. Simplemente la firma. Voy a devolver aquí nulo, simplemente porque está esperando un atomic integer, simplemente para que no tengamos ese fallo ahí. Vale. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues este método lo estamos haciendo privado. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar solamente aquí. No lo queremos usar fuera. Vamos a decir, esto es para trabajar con clases genéricas. No le estamos diciendo la clase con la que vamos a trabajar. Simplemente pues le ponemos una T y le decimos que esa clase, no sabemos cuál es, pero va a extender de nuestra clase RealObject, ¿vale? Tiene que extender de esa clase.
va a devolver un atomic integer, le llamamos getID_byTable y le pasamos la base de datos real y le pasamos la clase que queremos ejecutar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues la filosofía es la siguiente. Vamos a consultar, nos pasa la base de datos, cogemos la base de datos, consultamos por esa clase, que es por, realmente esa clase lo que es interpretado en la base de datos es como una tabla. Pues vamos a la base de datos, preguntamos por esa tabla, veamos, digamos por ejemplo la tabla notas, note, ¿vale? Decimos, dame todos los datos, dame todos los registros de la tabla note. Y cuando me los des todos, tengo una base de registros. Vale, ¿cómo hacemos eso? Real results, que es una lista de resultados que tenemos. ¿De qué tipo? Pues no lo sabemos. Ponemos t, sabiendo que ese t tiene que extender de real object. Y decimos la base de datos, donde voy a escribirlo un momento así y lo explico. No voy a cargar, no voy a cargar eso. Así es como se hace la consulta en real para decir base de datos, donde la tabla, le pasamos la clase que extiende de real object y lo entiende como la tabla, como si fuese el nombre de la tabla. Y le decimos que lo encuentre todo, find all. Es un select all, es un select todo. Pero claro, como este método lo queremos reusar para tantas clases como queramos, en vez de pasarle ese node class, le pasamos el anyClass que le estamos pasando como parámetro. Que le decimos que es del tipo t, que estamos diciendo que el tipo t va a ser cualquiera que extienda de real object. Vale. Ya tenemos los resultados, todos los resultados ahí. De hecho, lo ponemos en plural. Tenemos todos los resultados ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a decir si resultados.size es mayor de 0, significa si hay más de un resultado, significa que hay algún ID que se ha metido. Es decir, si hay más de un registro, el ID ya seguramente no es 0, es 1, 2, 3 o el que sea. Pero hay más de un registro, lo que significa que hay, que hay algún valor de ID que se ha asignado. Esto es una forma de hacer los if, ¿vale? Tenemos el if, como ya sabemos, y también tenemos con el patrón ternario, que podemos poner aquí true y false. ¿Vale? Esto no sería así exactamente. Pero aquí iría la condición de verdadero y aquí iría la condición de falso. ¿Vale? Lo que sí podemos hacer es así sí lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces la primera condición sería la verdadera, lo que entra en el if, y la segunda lo que es el falso. Simplemente para tenerlo todo en una línea. Como es sencillo. Entonces decimos, si hay más de uno, lo que hacemos es new atomic integer. Creamos un nuevo atomic integer, pero en vez de decirle 0, o sin nada, que sería 0, le vamos a decir resultados, dame el máximo del field name. Está esperando el campo, el nombre del campo por el que quiero coger el máximo. Pues es ID. Y está fallando, ¿por qué? Porque dice int no puede ser apply. ¿Lo ves? Está esperando, tiene un problema con los tipos. Lo que tenemos que hacer aquí es, aquí no, aquí, perdón, es int value. Ahora sí. Entonces pasamos todo esto a un tipo int entero que se le pasa al atomic integer y lo crea. ¿Que tenemos que el máximo es un 5? Pues tenemos un 5 y creamos un 5 como atomic integer. ¿Que resulta que no tenemos ningún resultado? Pues lo que hacemos es new atomic integer y sin pasarle nada significa que es 0. Vale. Pues ya tenemos eso ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya lo tenemos implementado, lo único que vamos a hacer es real get default
instance. Esto es para que nos dé una instancia por defecto. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. No preocuparos por eso. Estamos con el tema de la incrementación del ID. Llamamos a nuestro método y le pasamos la base de datos. Y le pasamos la clase board. Y lo hacemos de nuevo para Node. Ahora sí, y le decimos de nuestro paquete. Recordamos cerrar la base de datos. Y listo. Pues de esta forma ya tendríamos funcionando esos auto incrementables. Dos cosas. Primero, tendríamos que configurar la base de datos, porque la base de datos en real necesita una pequeña configuración y se la tenemos que dar en algún sitio. De nuevo, ¿dónde se lo vamos a dar? En esta activity, en esta clase Java que nosotros hemos extendido de application, que se va a ejecutar antes del main activity. Entonces lo configuramos en general, en el ámbito, en el contexto genérico, y lo tenemos para todas las instancias de todas nuestras aplicaciones, en todas las activities que queramos usarlo. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer aquí, pero en el siguiente vídeo. Asumimos que la tenemos configurado. Pues recogemos la base de datos, pasamos a este método que hemos definido para los ID y cerramos la base de datos. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta irnos a esos modelos y llamar a nuestro generador de ID. ¿Cómo se llama esto? Pues decimos myApplication.boardID. Y le decimos incrementar y obtener. Así, la primera vez que se llame no será un ID 0, será un ID 1. ¿Vale? Copiamos esto y tal cual lo tenemos en board, que cerramos ya, lo pegamos en Node también. Haciendo el cambio oportuno. Cuidado con eso. Y cerramos también. Pues de esta es la forma en la que creamos estos auto IDs. De todas formas, yo he preguntado en el equipo porque estuve leyendo, estuve mirando las mejores formas de hacerlo y esto es algo un poco así casero, un poco que he visto de un sitio, lo he visto de allí, tuve la idea y digo, creo que así queda bastante limpio. De todas formas, lo quise comprobar con el equipo de Realm, les escribí un Twitter y me contestaron Christian Melchior, que es un senior Android del equipo de Realm. Le pregunté que cuál sería la mejor forma que ellos recomendaría para hacer este tipo de incrementación de ID y me dio un enlace en lo que tenía uno de los enlaces que realmente vi previamente a implementarlo y del cual cogí también parte de la idea. Y luego le mandé el ejemplo que hemos visto en el anterior vídeo, en la parte de código donde tengo este mismo método, y le pregunté y nos da el visto bueno. Por lo tanto, si la verdad que Christian, Senior Android del equipo de Real, nos da el visto bueno con este método, creo que de momento es más que válido para que lo implementemos de esta forma. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar la base de datos, ¿vale? Va a ser muy cortito, muy sencillo y lo tenemos que hacer en esta clase MyApplication.